Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Seguimos en pleno mundial y seguimos analizando cuestiones en respecto al Fútbol Club Barcelona en este verano. Y un jugador que está en el mundial y del que hoy os queremos hablar es un futbolista al que cada día yo creo que en el club dan más importancia, sobre todo teniendo en cuenta el tema del delantero centro, el futuro. Vamos a ver a quién se ficha, a quién no. Pero sea quien se fiche, seguramente el recurso, ¿no? O la posición, o el delantero centro más rematador, con capacidad bueno, lo que siempre digo, ¿no? Que le envíes un melón y te lo transforme en gol. El killer más instintivo, ¿no? Va a salir con Lewandowski y dudo mucho, ya que a estas alturas se fiche un recurso como ello. Y en todo ello entra un jugador como Hamza Abdelkarim, que algunos conocéis, que otros seguramente os suena un poquito más de lejos, y que es un jugador egipcio de 18 años que está disputando el Mundial con la selección de Egipto y que el Barça ha tenido cedido en este último tramo de temporada en las categorías inferiores y que todo apunta, parece que va a ser así porque ha sido publicado ya por diferentes medios de comunicación y el club no lo niega ni mucho menos, el Barça va a ejecutar una opción de aproximadamente 1,5 millones de euros para ficharlo, ¿no? Entre dos motivos principales, destacando su revalorización y después que Hansi Flick lo quiere ver bien, lo quiere observar bien y quiere ver si puede tener o no recorrido en el primer equipo. Es un jugador muy interesante que va en la línea de estos fichajes que ha ido haciendo el Barça de jugadores jóvenes cerca de explotar, en el caso de Ronny Bardghji, por ejemplo, ¿no? Un jugador que finalmente se quedó fuera del Mundial siendo una decisión muy criticada en Suecia, porque no entró el jugador del Barça. Es un jugador que va en esa línea, se habla ahora de Caicedo, el ecuatoriano, también otro jugador que podría encajar. El Barça está haciendo movimientos en esta línea en los últimos tiempos por parte de Deco. A mí me parece muy interesante, creo que demuestra el trabajo que hace el scouting, la dirección deportiva, ¿no? El equipo de intentar avanzarse a la explosión de ciertos futbolistas, muy en la línea de cómo el mercado, ¿no? Ha ido evolucionando en los últimos tiempos en una clara línea marcada, ¿no? De que, bueno, pues yo creo que Barça no puede competir, ¿no? Por fichar al delantero del Liverpool y llevárselo para casa, ¿no? Por decir uno, o al del PSG. Y entonces está bien que el Barça se avance, ¿no? Y que se lleve jugadores antes de su explosión. El caso de Ronald Araujo, ¿no? Que ahí Ramón Planas fue muy listo y lo supo ver bien, por ejemplo, en los últimos años, en las últimas temporadas, y ha ido saliendo bien, ¿no? Creo que es importante que estos fichajes se hagan. Creo que es un jugador, además, muy interesante. Lo he estado observando bien y hoy vamos a hablar un poquito sobre él porque creo que se va a oír hablar, se va a escuchar hablar de él. Creo que en este mundial, vamos a ver hasta dónde llega Egipto, ¿no? Pero es un futbolista que puede marcar, vamos a ver, y que después está Óscar Gistao, que es el otro delantero de categorías inferiores, ¿no? Que apunta a que puede llegar en el primer equipo y que entre los dos vamos a ver qué acaba sucediendo, ¿no? Si podemos ver o no ese delantero llegando no al primer equipo y no como opción prioritaria, pero es evidente que Flick quiere observarle. Parece que se lo va a llevar a la gira de verano en Inglaterra y que a partir de aquí vamos a poder ver si tiene o no espacio. 6 goles en 11 partidos. Insisto, Flick pretende observarlo en la pretemporada si su calendario con Egipto lo permite. Yo creo que va a ser así, insisto. Hat-trick que recordemos contra Las Palmas, que marcó una vaselina tras una combinación colectiva con el Juvenil A. Ese día se salió. Seguramente es un delantero de área, rematador, diferenciándolo, como decíamos, del perfil más asociativo de Óscar Gistao, que es la otra gran esperanza, ¿no? De las categorías inferiores del Barça, como Jaume Marcet ya nos descubrió aquí en el podcast el día que estuvo. Y está claro que hay que observarlo bien, ¿no? En Egipto hablan de él como la nueva promesa, ¿no? Del fútbol egipcio. Vino del Al-Ahly, de hecho aún hasta que se haga esa compra es propiedad del Al-Ahly, y está claro que el Barça se adelantó bien y que ha sabido adelantarse, ¿no? Es verdad que no tendríamos que proclamarlo aún como el nuevo Mohamed Salah, el nuevo Haaland o el nuevo Lewandowski, pero el fútbol mundial está atento. Sus números tampoco es que sean una locura, hay que decirlo seriamente. 6 goles en el fútbol juvenil es verdad que no nos permiten afirmar, ¿no? Que estamos ante una futura estrella mundial. Yo creo que esto es evidente. La cuestión posiblemente sea otra, ¿no? Si tiene sentido gastar una fortuna en un delantero, en rematador, ¿no? Un killer del área, sin haber comprobado antes hasta dónde puede llegar este futbolista de 18 años que ya pertenece al club, que tiene unas características diferentes a los demás atacantes de la cantera, al posiblemente fichaje que acabes incorporando, sea Julián Álvarez, sea João Pedro, sea el que sea. Este es diferente, es de esos delanteros
de los que venimos diciendo, ¿no? Cuesta tanto que salgan hoy en día en el fútbol, porque Hamza Al-Belkarim, pues, bueno, puede ser o no ser todavía una solución inmediata para el primer equipo, pero sí puede cambiar la naturaleza del problema, ¿no? La necesidad que tengas en la primera plantilla en un momento determinado. Cuando hablamos de fichar a un gran delantero centro, es evidente que estamos hablando de una operación definitiva, un futbolista que llegue para ser titular indiscutible, marcar más de 20 goles por temporada, resolver durante 5 o 6 temporadas el problema de la posición, ¿no? Y seguramente es difícil que supere lo bien que lo ha hecho Robert Lewandowski. Está claro que esa debe ser la prioridad del equipo. Sigue siendo así, más allá de las variables que puedan haber al respecto, ¿no? Si finalmente no se da una oportunidad de mercado, que Flick decida jugar con los jugadores que tiene, con falso delantero centro, con mucha rotación, como hemos venido explicando. Tenéis un capítulo en el canal dedicado a ello, y entonces ahí sí que puede resultar interesante que si Flick decide eso, no jugar con un delantero centro fijo, con mucha rotación, e intentar, ¿no?, que el Barça evolucione a modelo Paris Saint-Germain, ¿no?, con mucha movilidad, donde Dembélé, por ejemplo, muchas veces es el delantero centro de inicio, ahí Hamza puede resultar muy interesante, porque es verdad que es un jugador que realmente puede tener el gol entre ceja y ceja, tiene el instinto del gol entre ceja y ceja, y es un jugador que realmente puede aportar ese instinto del rematador puro que ahora mismo ha perdido la plantilla con Lewandowski, entendiendo que este jugador está a años luz, que está aún por hacer y que es muy jovencito, ¿no? Aquí hay un factor clave, que es la inversión realizada en Hamza es mínima, si la comparamos con cualquier operación de mercado para el primer equipo. Como decimos, 1,5 millones de euros fijos, además de algún variable, y un porcentaje para el Al-Ahly si el Barça finalmente lo vende, que no es una opción descartable teniendo en cuenta que esto el Barça lo ha hecho en los últimos años en alguna ocasión, fichar a una estrella joven emergente para poder venderla después y hacer dinero. Incluso aunque esas variables eleven el coste de la operación, continúa, yo creo, siendo una apuesta bastante buena, porque además estamos ya hablando de un internacional que está en el Mundial con Egipto. Eso significa que el Barça puede permitirse desarrollar al jugador sin convertirlo inmediatamente en una necesidad. A priori, el jugador va a hacer la próxima temporada las órdenes de Belletti en el Barça Athletic. Insisto, si no, Flick lo ve en pretemporada y se lo quiere quedar en el primer equipo. E insisto, dependiendo de cómo evolucione el fichaje de Julián Álvarez o la alternativa que haya al argentino. Hamza no tiene que impedir que el Barça ficha un delantero, se entiende, pero es verdad que la progresión del jugador puede cambiar el tipo de delantero que necesite fichar al club. Y yo creo que esto sí que es una realidad y que en el club son conscientes de que tienen a una joya por pulir, ¿no? En este futbolista no es lo mismo gastar 100 o 120 millones porque no existe ninguna alternativa interna que incorporar a un atacante más experimentado mediante una operación temporal o de menor coste mientras se evalúa el crecimiento de este jugador que, insisto, en categorías inferiores en el club creen que es un futbolista interesante. Yo lo he estado observando con Egipto y es cierto que para ser tan joven demuestra tener características de jugador muy interesante, delantero que da la sensación que va a hacer goles. No es lo mismo necesitar tampoco un titular indiscutible para 6 temporadas que buscar un delantero capaz de convivir, por ejemplo, con Ferran Torres, ¿no?, y las alternativas que tienes. Entonces, es verdad que en la presencia de este futbolista en categorías inferiores te da opciones y la pretemporada seguramente va a marcar mucho lo que pueda suceder al respecto. No decimos que Hamza marque el fichaje o no de un delantero centro, pero si se cruza Julián Álvarez y no llega, quizá no vas a hacer la apuesta de 100 millones y vas a hacer la apuesta de 50 o de 60 por un delantero, no sé, del Bournemouth, por ejemplo. Ya sabéis por dónde voy. Y a partir de aquí, pues quizá buscas que Hamza sea un jugador que vaya entrando. Eso lo tiene que decidir Flick, que tiene una visión impresionante con los jugadores jóvenes y está claro y ha demostrado que va un paso por delante, ¿no? Y entiendo que Hansi Flick quiera verlo, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre destacar en el juvenil A, ¿no?, como parece que ha destacado estos 6 meses, y estar preparado para jugar en el primer equipo del Barça. La distancia es inmensa. Solo los Cubarsí, Lamine, etcétera, consiguen dar el salto. Es verdad que en los últimos años la figura del Barça Athletic, ¿no?, antiguo Barça B, se ha ido diluyendo mucho, y es cierto también que los juveniles, el fútbol de categorías inferiores ha mejorado mucho y ha evolucionado muchísimo, cada vez están más preparados, ¿no?, para dar el salto. Una figura como la del Barça Athletic o Barça B
en otros equipos no ha existido mucho. En Inglaterra, por ejemplo, no existe demasiado. Los juveniles muchas veces ya dan saltos a primer equipo, van cedidos para volver, etcétera. Pero la distancia sigue siendo muy, muy grande. El fútbol juvenil, un delantero con superioridad física como la de Hanza, es normal que domine determinados partidos. Estamos hablando de un jugador de 1,82 m con 18 años, que es espigado, que se sabe mover bien entre líneas, que es rápido, que tiene físico, que va bien con los dos pies. Yo creo que en primera división esa superioridad desaparece inmediatamente. Los centrales son más fuertes, mucho más rápidos, más inteligentes, tienen una experiencia muy superior, los espacios duran menos, no es que no estén, sino que duran menos, el tiempo para controlar el balón en un rechace, ¿no? Ese instinto de killer se reduce, por lo tanto tiene que... Él ya sabemos que es un jugador con mucho instinto y que tiene gol, pero ese tiempo para controlar se reduce, por lo tanto tienes que ser más Luca Toni, aún más Lewandowski, aún más killer, ¿no? Y los errores técnicos se castigan en el remate. Un delantero puede pasar de tocar 20 balones en un partido juvenil, ¿no? Por ejemplo, a tocar solamente 6 o 7 ante una defensa profesional. Y entonces ahí, pues evidentemente eso es lo que tiene que ver Flick, ¿no? Si se puede adaptar o no a su fútbol, ¿no? Yo creo que necesita observar cómo se comporta un joven cuando comparte entrenamiento con futbolistas consagrados. Yo creo que no solamente miran el fútbol que tiene, ¿no? Si se esconde cuando falla, continúa pidiendo el balón o no. A priori, Hanza parece un jugador con mucha personalidad sobre el terreno de juego, pero lo va a hacer en un equipo como el Barça. Es capaz de repetir esfuerzos constantemente, comprende rápidamente las correcciones, puede coordinar la presión, ataca el área en el momento adecuado o lo hace desordenadamente. Tiene personalidad para disputar un balón dividido contra un central mucho más experimentado. La agresividad, ¿no? Mantiene esa agresividad cuando no toca el balón durante varios minutos. Claro, Flick sabemos que es un entrenador que concede mucha importancia a la intensidad, ¿no? La disciplina táctica, la capacidad de atacar el espacio. No necesita solamente un delantero que remate. Hanza esto lo tiene y seguramente lo va a tener toda la vida, pero el futbolista se puede adaptar a todo ello. Es evidente que necesita un delantero que entienda cuándo debe de fijar a los centrales. Esto con Lewandowski estaba muy claro. Debe entender este futbolista cómo debe abandonar el área, cuándo tiene que activar la presión, cuándo debe generar un espacio para que lleguen los centrocampistas. No, es que el delantero de centro del Barça, teniendo en cuenta que las alternativas para jugar con tanta movilidad arriba, ¿no? Y que parece que Flick está cada vez más cómodo con un delantero con mucha movilidad, sea Ferran, sea el que sea, ¿no? Y con mucha rotación entre posiciones, el falso delantero centro, llamarle como queráis, ¿no? Pero una delantera muy completa también en el reparto de goles. Claro, llega un jugador que es un delantero centro nato como este, a la hora de apostar, todo esto lo va a tener que mejorar o se va a tener que adaptar. Y yo creo que todo esto es lo que va a observar Flick esta pretemporada con Hanza Abdelkarim, y ahí seguramente yo creo que más que condicionar el fichaje de un grandísimo delantero centro, lo que puede condicionar a este chico, que es una futura promesa sin duda y que el Barça ha sido muy hábil avanzándose en el mercado, es el fichaje de la alternativa, ¿no? Yo creo que ahí es donde puede haber un poquito más de debate, o si queréis, quizá el gran fichaje, como decíamos antes, ¿no? No sé, son detalles que está claro que se tiene que preguntar el Barça. Hanza es diferente, o sea, eso está claro que es un jugador diferente. Su primera intención suele ser siempre amenazar la portería. El otro día con Egipto lo estuve viendo y es que se ve al momento, salió unos minutos y es que se ve que realmente es un jugador que tiene ese instinto y que ve la portería o la tiene entre ceja y ceja de forma constante. Eso puede resultar muy útil. Un jugador que tiene gol y que tiene instinto siempre es útil para cualquier equipo. Un equipo que genera mucho fútbol alrededor del área como es el Barça. A veces en determinados momentos necesita de una presencia más agresiva dentro del área. Los partidos se complican, no siempre vas a estar con la inspiración, ¿no?, de materializar todo lo que generas, y este tipo de futbolista yo creo, insisto, que va muy bien. Bueno, tiene 18 años. Se formó en las categorías inferiores del Al-Ahly. Es uno de los equipos más importantes de África, una institución gigantesca en Egipto, recordemos, ¿eh? Ingresó en esa estructura formativa siendo todavía un niño, fue avanzando hasta empezar a destacar con las selecciones juveniles de Egipto. Su desarrollo llamó la atención por la facilidad que mostraba para marcar, potencia física, capacidad para enfrentarse a defensores mayores, y en 2025 llegó a debutar con el primer equipo del Al-Ahly ante el Petrojet. Aquella aparición lo convirtió en uno de los debutantes más jóvenes de la historia reciente del club. No tuvo continuidad como titular ni acumuló una gran cantidad de minutos, esa es la realidad en el fútbol profesional egipcio, pero ya había cruzado una frontera. A partir de ahí se empezó a hablar mucho de él. Paralelamente fue creciendo la selección egipcia sub-17,
participó en torneos regionales, en la Copa África de la categoría, posteriormente en el Mundial Sub-17 de 2025 y fue precisamente en aquel Mundial donde el Barça terminó de confirmar su interés en 2025. Marcó ante Haití y Venezuela, mostró algunas de las características que después le hemos visto en el Barcelona: capacidad para atacar el área, potencia en carrera, remate aéreo, ¿no? Especialmente, determinación para finalizar, y el Barça, pues yo creo que no vio solamente los goles, o el Barça no ve solamente los goles, yo creo que ve un poco la estructura, ¿no? Un delantero centro físicamente muy superior, muy agresivo en el área, muy espigado, con margen técnico, con capacidad para crecer dentro del modelo azulgrana, muy inteligente, ¿no? En lo táctico, y ahí empezaron esas negociaciones con el Al-Ahly que no fueron sencillas. El club egipcio sabía que tenía una promesa en ciernes y después, pues bueno, pues esa cesión con opción de compra que el Barça parece ejercer este año y a partir de aquí, pues vamos a ver, ¿no? Qué acaba pasando. Es verdad que debutó con el Juvenil A en marzo, marcó ante el Huesca. Es verdad que no necesitó un periodo demasiado largo para demostrar que el gol lo tenía entre ceja y ceja. Es verdad que la cifra difundida al cierre de la temporada de esos 6 tantos, ¿no?, en 11 encuentros en el Juvenil A tampoco es una pasada, tampoco es una maravilla, tampoco ha sido, no sé, no ha marcado un gol por partido, pero es verdad, es un inicio interesante, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que llega en febrero, tiene que esperar por cuestiones administrativas, necesita adaptarse a una forma de jugar completamente diferente. Y realmente pues lo hizo bien, ¿no? La actuación más llamativa llegó en la última jornada de Liga ante el Montecarlo. Ganó por 9-0 y Hanza consiguió un hat-trick en poco más de 15 minutos. 3 goles que evidentemente pues ya dejaron claro que tiene presencia dentro del área, capacidad para atacar el gol, buen juego aéreo, una obsesión evidente por ocupar posiciones de remate constantemente. Después marcó en la Copa de Campeones ante Las Palmas, una jugada que comenzó en combinación colectiva, un pase al espacio, Hanza resuelve elevando el balón por encima del portero con mucha clase. Bueno, cositas que se dejaron ver, ¿no? Que es un jugador que tiene opciones, ¿no? Es verdad que hay que ver, ¿no? Porque dentro del club se le considera un perfil diferente a Óscar Gistau, como decíamos antes. Gistau es un delantero que participa más en la elaboración, que se relaciona con los centrocampistas, que abandona el área, con mucha más movilidad, más Julián Álvarez, para que nos entendamos, ¿no? Que ayuda a que jueguen los compañeros. Hanza, en cambio, es un rematador más puro, conecta menos con el juego. Os decimos, es un perfil un perfil delantero de área, de los que no salen hoy en día. Por eso digo que este jugador creo que va a estar muy buscado en el mercado en los próximos años, porque ahora mismo no salen tantos, ¿no?, de este perfil. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, que Gistau, etcétera. Gistau es una apuesta de mucho tiempo, Jaume Marcet ya nos la presentó aquí, pero es cierto que en el Barça Athletic, entre los dos, Belletti va a tener que ver por qué fútbol o qué prefiere, ¿no? Si un Hanza más rematador o un Gistau más combinativo, ¿no? Y es verdad que, bueno, aquí hay que ver, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es Hanza? Si lo analizamos a nivel tácticamente, para que nos hagamos todos una idea de qué es como delantero y qué podría ofrecer o qué va a ofrecer, porque yo insisto que está prácticamente confirmado que lo vamos a ver en la pretemporada y que Flick se lo va a llevar. No es un atacante que busque recibir continuamente al pie, yo creo que esto está claro. Su primer pensamiento siempre es ir hacia adelante, amenazar, atacar el espacio, obligar al central a correr hacia su propia portería. Esto puede tener mucho valor en el Barça de Hansi Flick, porque una de las ideas de este entrenador, que está obsesionado, ¿no?, consiste en atacar, lo sabemos, lo hemos ido explicando todos estos años y lo hemos visto, ¿no? Atacar rápidamente cuando el equipo recupera el balón, la recuperación tras pérdida, y encontrar al rival desorganizado. Esto, aquí, este chico se puede adaptar de maravilla, ¿no? Puede ser útil en esas situaciones porque tiene potencia para iniciar una carrera, proteger su posición, llegar al área. No es un delantero extremadamente explosivo en espacios muy cortos, como podría ser quizá un extremo más pequeño con más habilidad, pero cuando consigue lanzar su zancada es cierto que es un jugador difícil de fijar, ¿no? Y además su cuerpo le permite soportar contactos, continuar avanzando. Yo creo que además va a crecer un poquito más aún, tiene solo 18 años, va a ser un poquito más corpulento. Yo creo que es interesante, ¿no?, en ese sentido. Principal cualidad es el comportamiento dentro del área. Es un instintivo delantero centro, no contempla el centro como un espectador, ataca siempre el balón, y esto es muy importante para un rematador. Busca ganar siempre la posición al defensa, intenta anticiparse, tiene una intuición interesante para detectar dónde puede aparecer el rechace. Esto, insisto, lo hemos visto en infinidad de ocasiones en muchos delanteros, pero se está perdiendo a veces, o tengo la sensación que se está perdiendo. Por lo tanto, esto le da más valor aún al jugador. Hoy en día, el tipo de delantero centro es físicamente muy móvil, con mucha movilidad para atacar espacios,
pero observan demasiado el balón, olvidan controlar la posición del central, ¿no? Fijar centrales, moverse instintivamente, ser un poco rata de área, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y este chico es cierto que todo esto sí que lo tiene, ¿no? Mira la jugada, también utiliza el cuerpo, busca situarse delante del defensor molestando, cuando el centro llega desde una zona cercana, es un poco Lewandowski en esto, ¿no? Insisto, salvando las diferencias que este chico tiene 18 años, ¿no? Y si el balón procede desde el lado contrario, intenta atacar la espalda del central, aparecer en el segundo palo, se mueve constantemente. Es verdad que tiene que refinar todos estos movimientos, se le nota a veces, ¿no? Que tiene que mejorar, que es muy joven, pero la intención está ahí. Y después está el juego aéreo, que yo creo que esta es una de sus fortalezas, sin duda, ¿no? El remate de cabeza. No es un delantero gigantesco, es cierto, no mide 1,90 m, pero es verdad que se sabe mover perfectamente, combina bien el salto y tiene valentía para atacar balones divididos. No hace falta que el balón sea perfecto, sabe él, tiene ese instinto, ¿no? Para rematar en condiciones adversas, y lo más importante no es únicamente cuando salta, sino cuando lo hace, el tempo, ¿no? Del remate. En categorías inferiores ha demostrado estos 6 meses esa capacidad para llegar al balón, ¿no? Antes que el defensor, ataca con determinación, no espera que el centro caiga sobre él, y en el primer equipo podría ofrecer algo que el Barça, insisto, no me cansaré de decirlo, necesita en determinados partidos, una referencia a veces alternativa, capaz de atacar centros laterales cuando el rival defiende muy cerca de su portería, cuando ese día has tenido, no sé, 10 oportunidades y el balón no ha entrado. Creo que con Lamine Yamal, por ejemplo, generando ventajas desde la derecha, como hace siempre, y otro extremo amenazando desde el lado izquierdo, este delantero debe saber ocupar zonas de remate y se puede inflar, sinceramente. Hanza puede hacer esto, puede rematar muchos de esos balones, ¿no? Esa es la sensación que hay en el club a día de hoy, ¿no? Y el problema va a ser comprobar si mantiene esa capacidad ante centrales de primera división que pesan más. Yo creo que esta es la clave, ¿no? A la larga yo creo que seguro, ¿eh? A día de hoy es muy joven. Claro, dominan mejor el contacto, protegen el espacio aéreo con mucha más experiencia, se las saben todas y ahí está la clave, ¿no? Después está el tema de la finalización. Un delantero sin finalización es un problema, ¿no? Este chico tiene mentalidad clara de goleador. En los minutos que juega el otro día ante Egipto, y es que ya se ve, y no fue su mejor partido, ¿no? Ya se ve que tiene el remate entre ceja y ceja, le obsesiona, ¿no? Y cuando recibe dentro del área, su primera mirada siempre se dirige a portería. No necesita demasiados contactos para preparar ese disparo. Puede finalizar con ambos perfiles. Es verdad que no sé si considerarlo ambidiestro, pero da la sensación que sí lo es, ¿no? Y esto en el fútbol de hoy en día está muy buscado también. Una cosa es poder rematar con la pierna menos hábil, otra muy distinta también, eso hay que decirlo, es utilizarla con la misma seguridad para controlar, asociarse o conducir. Esto también hay que decirlo, ¿no? Pero en la definición muestra potencia. Puede rematar de cabeza, variedad, ¿no? Puede finalizar de primeras, puede ajustar el balón con el interior. No sé, se vio, por ejemplo, ese gol que decía ante Las Palmas, que lo podéis buscar en YouTube. Tuvo la calma necesaria para superar al guardameta mediante esa vaselina con clase, que demuestra que no solamente es un rematador aéreo, ¿no? Un rematador de área. Para un delantero joven, esa variedad de alternativas en el remate creo que es interesante. Y después está el juego de espaldas, que para mí también es un factor positivo de este chico. Pero que debe mejorar, ¿no? Porque tiene cuerpo para proteger el balón, pero todavía no lo utiliza siempre en esa ventaja de manera eficiente. No sé si es por miedo, pero creo que esa va a ser otra de las cosas que va a mejorar sin duda, ¿no? En ocasiones recibe de espaldas, quiere girarse demasiado rápido. Eso puede funcionar ante defensores juveniles, pero ante centrales profesionales va a perder muchos balones, y esto en el primer equipo del Barça no es negociable, ¿no? Necesita aprender a fijar, a recibir, a descargar de primeras, que esto es algo que Lewandowski hacía también, y que quizá ese delantero más móvil no hace tanto, ¿no? Y después atacar nuevamente el área, ¿no? Después de descargar. Ayer vimos ese gol precisamente con Brubey, ¿no? De Países Bajos en el Mundial, con esa descarga fantástica. En el Barcelona, en el Barça de Flick, el delantero no puede interpretar cada recepción como el inicio de una acción individual. Tiene que pensar en colectivo. ¿Va a tener esa capacidad colectiva para pensar? El tercer hombre, no lo sé, ¿no? En muchos momentos esa función puede ser simplemente asegurar la continuidad del ataque, ¿no? Recibir un pase de Pedri, devolverlo de cara, arrastrar al central y atacar el espacio que acaba de generar, ¿no? Por ejemplo, esto lo sabe hacer. Esto yo creo que es lo que quiere ver Flick también, ¿no? Con un chaval tan joven. Y después el tema de la asociación, que en el Barça es tan importante, muy importante, más que en cualquier otro equipo del mundo. Yo creo que Lewandowski aquí es donde ha sufrido los 4 años, ha ido mejorando, pero yo creo que desde el principio, de hecho, yo creo que por eso Xavi quería dejar de contar con él. Hanza no es todavía un delantero asociativo de alto nivel, es un rematador puro. Puede combinar, pero
no se le ha visto con esa parte desarrollada. En el Barça y en categorías inferiores lo saben. Le falta precisión cuando debe jugar a 1 o 2 contactos lejos del área. Debe mejorar la orientación corporal antes de recibir, ¿no? Cómo se perfila. Y está claro que los jugadores de la Masía aprenden muy pronto a colocarse de manera que puedan ver simultáneamente el balón al compañero y al espacio. Y él todo esto no lo tiene. Está incorporando ahora algunos mecanismos. En ocasiones recibe demasiado plano, con el cuerpo orientado hacia su propia portería. Evidentemente eso limita sus opciones, ralentiza las jugadas, y esto hay que identificar al tercer hombre, lo que decimos, ¿no? Mejorar todo esto, ¿no? A no ocupar el espacio que necesita el mediapunta. Y después está el tema de la presión, que yo creo que aquí Flick es donde le va a medir, ¿no? Flick, si no presionas, estás muerto. Él tiene energía, predisposición, no para. Corre, utiliza el físico para incomodar al rival. Pero presionar hoy en día en el Barça es mucho más que simplemente correr hacia el central. Tiene que haber un orden. Y cuando el Barça se ha desordenado en la presión, lo ha pagado caro, ¿no? Y hay que cerrar una línea de pase, orientar la salida hacia una banda, coordinarse con el extremo, hacerla con sentido, ¿no? Reconocer cuándo saltar y cuándo mantenerse. Estar preparado para repetir el esfuerzo si el rival supera la primera presión. Y todo esto no sé si Hamza aún lo tiene, ¿no? Y por mucho gol que tenga, creo que todo esto le puede penalizar, ¿no? Y yo creo que en esa lectura o mejorar en la lectura, ¿no? Seguramente puede estar la base para, para quedarse o no en el primer equipo o tener opciones en esta pretemporada con Hansi Flick. Está claro que el jugador aporta profundidad, que cuando el Barça se enfrenta a defensas adelantadas necesita futbolistas que amenacen las espaldas de los centrales. Si todos los atacantes vienen a recibir el pie, el equipo se vuelve previsible. Este jugador no es así. Este jugador puede rematar, ¿no? Todo lo que genera el Barça con Dani Olmo, con Lamine, con Pedri y compañía. Es un delantero que ataca en profundidad, que obliga a retroceder, que es incómodo, que se mueve entre líneas, que le envías un balón en unos minutos finales del partido y te lo remata y te marca ese gol instintivo. Todo eso lo tiene, pero después tácticamente va a tener que aportar mucho más, ¿no? Tiene la mentalidad, es ambicioso, quiere llegar al primer equipo, pero va a tener que escuchar, sin duda, ¿no? Va a tener que escuchar y ver si realmente pues, puede hacerlo. Y mejorar la continuidad, ¿no? Porque está claro que 6 goles en 11 partidos no está mal, viniendo de un fútbol completamente diferente, pero todavía no sabemos cómo va a responder durante 30 o 40 partidos. Seguramente en el Barça Athletic lo vamos a poder ver un poquito más y vamos a poder ver si realmente vale o no vale, ¿no? Debe aprender a intervenir sin alejarse demasiado de aquello que lo convierte en peligroso también, ¿no? El primer control, ¿no? Quizá ese primer control también tiene que mejorarlo, no sé. Vamos a ver qué tal juega en este Mundial. Está claro que Hossam Hassan, que es el seleccionador, ha valorado su personalidad, sus condiciones físicas, su potencial, por eso se lo ha llevado. Debutó con la selección absoluta en un amistoso ante Rusia, también ha tenido minutos previamente ante Brasil antes del Mundial. Se estrenó en competición contra Bélgica. Ya te digo que Salah lo ha bautizado como el futuro de la selección egipcia. Es verdad que no se parece en nada a Salah, no juega como Salah, y compararlo permanentemente con él solo puede perjudicarle. Es un atacante que Salah, ¿no? Que evidentemente ha construido su carrera desde la banda. Hamza es un delantero centro, su camino va a ser muy diferente, pero veremos, ¿no? Está entrenando con Salah, con Marmoush, con mejores futbolistas, los mejores de Egipto, en una selección interesante, y a partir de aquí veremos. A partir de aquí podemos imaginar 3 escenarios, ¿no? Y con esto acabamos. El primero es el más prudente, que Hamza realiza la pretemporada con Flick, regresa al Barça Athletic y disputa una temporada completa con Belletti, esperemos que buena. Allí debe de aprender a jugar, marcar, ¿no? A jugar la táctica azulgrana. Seguramente es lo que va a suceder. El segundo escenario es que convenza durante la pretemporada y empiece a alternar el filial con el primer equipo, en Copa, en momentos de partido determinados, ¿no? Que el Barça contemple en él esa alternativa, ¿no? Que busca a ese delantero que parece que va a fichar más estrella mundial y más móvil, pero no tan rematador puro. Y el tercer escenario quizás más ambicioso, ¿no? Que sorprenda a Hansi Flick, que demuestre poder ofrecer inmediatamente un perfil diferente y que el Barça, que no se arruga ante subir a jugadores jóvenes, lo suba a ese primer equipo dándole presencia, ¿no? A día de hoy yo creo que esto es prematuro, porque para que sucediera Hamza tendría que superar varios niveles en muy poco tiempo, al mismo tiempo, y sobre todo derribar la puerta de los goles, ¿no? Si empieza a marcar goles, por ejemplo, en este Mundial, sería la leche. Está claro que en Egipto lo estén poniendo en los minutos finales es significativo. Bueno, vamos a ver, ¿no? No debe ser presentado como una solución definitiva al Barça, este chico, pero sí que está claro que el Barça tiene ahí un diamante que hay que pulir, que Flick tiene que observar bien, que hay que verlo ante defensores profesionales, que debe estudiar si puede convertirse en una alternativa progresiva y si está preparado, ¿no? Para llegar ya, o quizá necesita 2 temporadas, hay que cederlo, hay que ir con mucha calma. Vamos a ver qué acaba sucediendo. Lo observaremos y seguiremos analizando cositas aquí
en el canal, en el podcast. Un abrazo bien fuerte para todos. Cuidaros mucho. Adiós.